El día de hoy vamos a representar gráficamente los intervalos. Para ello empezamos dando un breve concepto de intervalos. Intervalo es un subconjunto de los números reales que se pueden realizar operaciones de unión, intersección, diferencia, complemento y diferencia simétrica. Empezamos entonces viendo los tipos de intervalos. Como primero tenemos intervalos acotados, que entre los intervalos acotados está el intervalo cerrado. El intervalo cerrado es un subconjunto de los números reales designado con unos corchetes, como podemos notar aquí. A y B son los extremos del intervalo. Entonces podemos notar que A es menor que B. En notación de conjunto, el intervalo se define como A, B es igual a X, que es elemento de los números reales, tal que A es menor o igual a X y X es menor o igual a B. Este símbolo menor o igual representa que el intervalo es cerrado. Entonces, como podemos notar, al inicio dijimos que el intervalo cerrado está con corchetes, está encerrado entre corchetes. Entonces, estos símbolos van a representar que este intervalo, los extremos están encerrados con corchetes. Gráficamente, este intervalo se define como desde A hasta B, donde el extremo A está representado con un círculo que está relleno y el extremo B también. Y entre A y B hay una línea que está pintada, o también puede haber esta línea, puede ser una línea rayada que representa que este es el intervalo que estamos definiendo. Como ejemplo, entonces, tenemos la representación de 1/2,5. Como podemos ver, está encerrado entre corchetes, entonces estamos ante un intervalo cerrado. En forma de conjunto de los números reales, este intervalo se representa de la siguiente manera. X, que es el elemento de los reales, tal que menos 1/2 menor o igual a X menor o igual a 5. Como podemos ver, 1/2 y 5 son los extremos del intervalo, y como es un intervalo cerrado porque está encerrado entre corchetes, entonces este intervalo también va a estar representado por los símbolos menor o igual y menor o igual. Gráficamente, este intervalo se va a representar en una recta numérica donde vamos a graficar el primer extremo, que es menos 1/2, que está entre 0 y el menos 1. Entonces, justamente en la mitad, entre 0 y menos 1, está el menos 1/2, como podemos notar aquí. Entonces, el intervalo se va a graficar con un círculo, como vemos aquí, que está relleno, que indica que es un intervalo cerrado. Y 1/2, que es un extremo del intervalo, y el otro extremo del intervalo, que es el número 5, donde también hemos puesto un círculo relleno, de tal manera que va a representar que es un intervalo cerrado. Y el intervalo va a estar representado también por esta línea que está pintada con color azul, que va desde un extremo hacia el otro extremo del intervalo. También podemos hacer un rayado, que este rayado me va a representar también cuál es el intervalo que estoy definiendo. Bien, como habíamos dicho, el intervalo es desde menos 1 hasta 5. Luego tenemos un intervalo abierto, que también es un subconjunto de los números reales, y este subconjunto se va a denotar con A, B, donde podemos ver esta A y B, que son los extremos del intervalo, están encerrados entre corchetes que están mirando hacia el otro lado, que están mirando hacia el lado donde normalmente deberían mirar un corchete. Entonces, esto vamos a denotar que es un intervalo abierto, cuando tengamos una simbología de esta forma. El intervalo abierto también se representa por paréntesis, como podemos ver aquí, A, B está encerrado entre paréntesis. También es otra forma de representar un intervalo abierto. En forma de conjunto, un intervalo abierto se va a definir como X es elemento de los números reales, tal que A es menor que X y X es menor que B. Como podemos ver, el símbolo menor es un símbolo simple donde los extremos de los intervalos están representados por este subconjunto. Gráficamente se representa el extremo A con el extremo B con un círculo sin rellenar, un círculo en blanco, como podemos notar aquí, y el intervalo se va a representar con una línea pintada o también con un rayado, como lo estoy haciendo aquí. Son dos formas de representar un intervalo. En este caso es un intervalo abierto. Tenemos el ejemplo entonces que dice representa X, que es elemento de los números reales, tal que
menos 2 es menor a x menor a 5 medios. Como podemos ver aquí, es un intervalo abierto que me da en notación de conjunto, donde podemos ver que el símbolo es menor, es un símbolo simple. Entonces estamos ante un intervalo abierto. Este intervalo abierto, que es su conjunto de los números reales, podemos representarlo en forma de intervalo, donde vamos a poner los extremos de los intervalos encerrados o entre paréntesis, como lo tenemos del lado derecho, o con corchetes mirando hacia el otro lado, como lo tenemos en el lado izquierdo. Entonces son dos formas de representar el mismo intervalo. En la forma gráfica, el intervalo estaría representado en una recta numérica, donde el extremo menos 2 estaría ubicado en este lado y está representado por un círculo sin rellenar, un círculo vacío. Y el otro extremo, 5 medios, que está entre el número 2 y el 3, está representado aquí justamente también por un círculo que no está relleno. Bien, y el intervalo que vamos a graficar entonces es la línea que va entre el extremo menos 2 y el extremo 5 medios. Esa línea la hemos pintado con azul, o también, como dijimos hace un rato, podemos representarla por un rayado. Este rayado entonces me va a representar que este es el intervalo que estamos graficando. Bien, de menos 2 hasta 5 medios. Vamos entonces a un intervalo semiabierto hacia la derecha, es otro tipo de intervalos. Este intervalo entonces también es un subconjunto de los números reales y está designado con A, B, donde podemos ver que el extremo A está encerrado en un corchete y el extremo B está encerrado con un corchete que está mirando hacia el otro lado. Este intervalo también se puede representar como el extremo A encerrado con un corchete y el extremo B encerrado con un paréntesis. Son dos formas de cómo representar un intervalo semiabierto a la derecha. Se llama semiabierto a la derecha, como podemos ver, la letra B que está a la derecha es un intervalo abierto y la letra A que está a la izquierda es un extremo cerrado. A es menor que B. En forma de conjunto, este intervalo se va a definir como x que pertenece a los números reales, tal que A es menor o igual a x y x es menor que B. Como podemos ver, el extremo A, que es la parte cerrada del intervalo, tiene un signo doble, menor o igual, y el extremo B, que es el extremo que está abierto, tiene solamente un símbolo menor. Gráficamente se va a representar como la letra A, que es el extremo derecho izquierdo del intervalo, va a ser un círculo relleno, y la letra B, que es el extremo derecho del intervalo, va a ser un círculo sin rellenar, debido a que este lado es el lado abierto del intervalo. Como ejemplo, entonces tenemos, representa a menos 3,3, como podemos ver, el extremo 3 tiene un corchete que representa que está cerrado de ese lado y el 3 positivo tiene un corchete mirando hacia el otro lado, que quiere decir que ese es el extremo abierto del intervalo. Podemos también representarlo de esta siguiente manera, como está aquí también en el ejercicio. De cualquiera de las dos maneras se puede representar este intervalo semiabierto a la derecha. En forma de conjunto, este intervalo está representado por x, que es elemento de los reales, tal que ponemos el extremo en el intervalo menos 3, como podemos ver aquí, menor o igual, porque es el extremo cerrado, x, que es menor a 3, que es el otro extremo del intervalo. De tal manera que vemos que tenemos la representación en forma de un subconjunto. En forma gráfica, este intervalo estaría representado por, que es la parte del intervalo cerrado, donde está un círculo relleno, y el número 3, que es la parte del intervalo abierto, donde está un círculo sin rellenar. Bien, tenemos la línea que representa el intervalo, donde habíamos dicho antes, también podemos hacer un rayado, y de esa forma tenemos entonces un intervalo semiabierto a la derecha. Intervalo semiabierto a la izquierda. Es un subconjunto también de los números reales que está designado por A, B, donde podemos ver que el extremo A tiene un corchete que está mirando al otro lado y el extremo B, el corchete está encerrando mirando hacia el lado donde es, al extremo B. Luego también se puede representar con el extremo del intervalo A es con un paréntesis y el extremo del intervalo B, que es un corchete. Bien, donde A es menor que B, y esto en forma de conjunto se define como x, que es elemento de los reales, tal que A es menor que x y x es menor o igual que B. Bien, A entonces quiere decir que es la parte abierta del intervalo,
notemos que A no pertenece al intervalo, en realidad solamente es el extremo del intervalo, y en este B sí pertenece al intervalo. Entonces también es un extremo y también pertenece al intervalo. Sabemos que pertenece porque tiene un símbolo menor o igual, y sabemos que la A no pertenece porque el símbolo solamente es menor, y porque el intervalo de ese lado está abierto. Bien, gráficamente se representa el intervalo abierto con un círculo sin rellenar y el intervalo cerrado con un círculo relleno. Entonces, como podemos ver, esa es la representación gráfica. Ahora vamos a ver el ejemplo donde podemos entender un poquito mejor esto, donde dice que representa este intervalo que es semiabierto a la izquierda. Podemos ver lo que el corchete está mirando hacia el otro lado, raíz de 2,6. Y el otro extremo sí está correctamente representado por el corchete. Entonces podemos notar que el 6 sí es parte del intervalo, el raíz de 2 no es parte del intervalo. También se puede representar de la forma que tenemos aquí a la derecha. Bien, en forma de subconjunto este intervalo estaría representado por x, que es elemento de los reales, tal que raíz de 2 es menor que x. Démonos cuenta que es menor porque de ese lado está abierto el intervalo y x es menor o igual a 6, donde de ese lado está cerrado el intervalo. Bien, en forma gráfica se representaría en una recta numérica donde vamos a colocar primero los extremos del intervalo raíz de 2, que si tomamos una calculadora, este raíz de 2 va a representar a 1,41 aproximadamente. Recordemos que raíz de 2 es un número irracional con infinitos decimales, pero aproximadamente vamos a representarlo con 1,41, que está entre el 1 y el número 2, casi en la mitad entre el 1 y el 2. En forma gráfica, entonces, este intervalo estaría representado por 1,41, que ya habíamos dicho que es raíz de 2, entonces que está entre el 1 y el 2 con un círculo sin rellenar porque de ese lado el intervalo es abierto. Y estaría con el número 6, donde el intervalo aquí es un intervalo cerrado. Entre los intervalos entonces vamos a trazar una línea de colores para poder darnos cuenta que ese es el intervalo que estamos representando. También podemos ponerle un rayado, como habíamos dicho antes, que también represente el intervalo que estamos graficando. Bien, intervalos infinitos. Intervalo infinito por la derecha. Un intervalo infinito por la derecha, a hasta más infinito, es el conjunto de todos los números reales que son mayores o iguales que a. En forma de conjunto, este intervalo está representado como x, que es el elemento de los reales, tal que a es menor o igual a x. Como podemos ver, este intervalo comienza desde el extremo a, que está cerrado en el extremo a, y el infinito siempre va a ir con el paréntesis. La representación gráfica de un intervalo infinito por la derecha es de la siguiente manera. Como podemos ver, en el extremo A está cerrado el intervalo, está un círculo relleno, y de ahí se dirige hasta más infinito para la derecha. Por eso se llama intervalo infinito por la derecha. Bien, entonces donde la X representa a todos los números que son mayores que este número A, que es un número real también. Entonces también podríamos hacer un rayado. Bien, como ejemplo entonces tenemos, representa x, que es el elemento de los reales, tal que x es mayor que 1, que menos 1. Como podemos ver, me da una notación en forma de conjunto, y esta notación tengo que representarla tanto en forma de intervalo como en forma gráfica. Si podemos ver, este inicia con un intervalo abierto, a diferencia del ejemplo que teníamos acá, iniciaba con un intervalo cerrado, este inicia con un intervalo abierto. Entonces, en forma de intervalo, entonces sería desde menos 1 hasta más infinito. El menos 1, como podíamos decir hace un rato, es un intervalo abierto, el extremo está abierto en ese lado, y hasta más infinito, que siempre va a llevar el paréntesis. Bien, en forma gráfica entonces estaría representado desde menos 1, como dijimos al inicio, con un círculo sin rellenar, hasta más infinito. Como podemos ver, la flecha me indica hasta más infinito. Podemos hacerle un rayado, como decíamos, también es otra forma de representar este intervalo, hasta el infinito, desde menos 1 hasta el infinito, que es ya la forma de representación. Intervalos infinitos, seguimos con eso, intervalos infinitos por la izquierda. Un intervalo infinito por la izquierda, desde menos infinito hasta b, es el conjunto de todos los números reales que son menores o iguales a b.
En este caso la B está en un extremo cerrado, entonces pertenece al intervalo, por eso dice menores o iguales a B. En forma de conjunto se representa como X, que es elemento de los reales, tal que X es menor o igual a B. La representación gráfica del intervalo infinito por la izquierda es de la siguiente manera, donde B, que es el extremo cerrado, y de ahí hasta menos infinito, una flecha hasta menos infinito que está pintado de tal manera que está representado el intervalo. Bien, como ejemplo tenemos, representa desde menos 2 hasta infinito, incluido el número 2. Quiere decir que en el número 2 está el intervalo cerrado. De esta forma, entonces, se representaría como un conjunto de los números reales, donde X, que es el elemento de los reales, tal que X es menor o igual a 2. Si puede ver, este es un signo doble, y el 2, que es el extremo del intervalo, está incluido en el intervalo. Este ejemplo es muy parecido al que presentamos hace un ratito en la teoría. En forma gráfica, este intervalo se va a representar en la recta numérica desde el número 2, que es un círculo relleno, hasta menos infinito. De tal manera que esta es la representación gráfica. Puede representarse también con unas líneas, con un rayado que me indica que es la solución gráfica del intervalo, desde menos infinito hasta 2.